Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Flipped G. Seguimos con el tema del mundo urbano de la asignatura de Geografía e Historia de segundo de la ESO del Colegio de La Salle Maravillas de Madrid. Hoy vamos a hablar de las funciones urbanas y de la morfología de la ciudad. Para ello tenemos que separar en 8 funciones urbanas principales: la función comercial, política administrativa, industrial, religiosa, turística y cultural, tecnológica, residencial y militar. Empecemos con la función comercial. Son ciudades que claramente han sido centros de intercambios, como por ejemplo grandes ciudades como Londres o Nueva York, pero hoy en día esas ciudades, esa función comercial se ha trasladado a la inmensa mayoría de las ciudades. Aún así sigue habiendo todavía ciudades especializadas en este sentido, como la que tenemos en la imagen, la capital del Principado de Andorra, Andorra la Vella. En segundo lugar tenemos la función política y administrativa. En este sentido tendríamos ciudades también, como por ejemplo la que tenemos en la imagen, Madrid. Londres también sería una de estas ciudades en las que aglutinan la mayor parte de las administraciones e instituciones del Estado, es decir, los centros de poder. Luego también tendríamos, por ejemplo, el ejemplo de la capital de Brasil, Brasilia, creada concretamente para esa función. No otros casos, como podrían ser, por ejemplo, Washington, ya que hay, por ejemplo, ahí no aglutina la bolsa, ¿de acuerdo? El mercado de acciones, la bolsa está en Nueva York, no está en Washington, mientras que, por ejemplo, en Londres o en Madrid sí que están todas esas entidades e instituciones. Continuamos con la función industrial, y uno de los casos más importantes y más cercanos que tenemos sería Bilbao, con una gran proximidad a fuente de materias primas, como por ejemplo la minería, bien, y de ahí a una industria muy importante como era la siderurgia con los altos hornos. Aquí tenemos una imagen de la ría de Bilbao, fuente importante de comunicación gracias también a su puerto, el puerto de Bilbao, uno de los más importantes de nuestro país. Otra función urbana fundamental sería la función religiosa. En este caso tenemos una imagen de la Meca. También sería, por ejemplo, Jerusalén. Ciudades cuyo mayor poder sería el religioso. ¿Debido a qué? Pues, por ejemplo, a grandes peregrinaciones y cultos religiosos. También, por ejemplo, la ciudad de Roma. Continuamos con la función turística y cultural. Aquí en la imagen tenemos la ciudad de Florencia, bien, caso paradigmático de las ciudades de construcción moderna. En este caso tenemos con su catedral, ¿de acuerdo? Elemento fundamental del Renacimiento italiano. ¿Qué ha ocurrido? Que con la evolución de las ciudades, esta función turística y cultural se ha expandido también como la parte comercial al resto de ciudades, por lo cual ciudades más antiguas, como por ejemplo Oxford o Salamanca, que tenían una función meramente universitaria, pues ahora también se han dado en otras ciudades. Y ahora la mayor parte de las ciudades del mundo, nuestro país, si nosotros vamos a Bilbao tenemos museo importante, vamos a Barcelona, museo, Madrid, San Sebastián, tenemos una gran cantidad de museos, ¿de acuerdo? En todas las ciudades, no antes que eran en unos únicos núcleos culturales. La función tecnológica también es fundamental. Y aquí, si antes hablábamos de casos paradigmáticos, aquí sin duda tendríamos que hablar de Silicon Valley, en California. Bien, centros de alta tecnología de las grandes empresas tecnológicas se concentran en una ciudad muy concreta. En esta, por ejemplo, está muy claro, tenemos a Facebook, tenemos a Google, grandes emporios tecnológicos del siglo XXI.
Y luego las funciones urbanas, las funciones residenciales. Bien, ese cinturón que hemos hablado antes de Madrid, de municipios en los que la gran parte de la población duerme ahí, las llamadas ciudades dormitorio, para luego ir a trabajar a la ciudad. En este caso tendríamos el ejemplo, por ejemplo, de Fuenlabrada, o el de la imagen, que sería el ensanche de Alcorcón. Bien, toda esta... Bien, un amplio número de residencias que aún así una ciudad se queda corta por ese crecimiento demográfico y necesita la construcción, bien, de nuevos ensanches ya en el siglo XXI. Y por último, ya más en desuso, las funciones militares. En este caso, la función militar de la ciudad de Toledo, que tenemos en la imagen, es muy claro. Es una... lo que llamaríamos como en las antiguas ciudades, las acrópolis, las zonas altas, aquí encima con un río circundante, bien, con el alcázar en este caso, una gran construcción militar y defensiva. En este caso pues tendríamos la ciudad tanto de Toledo como de Ávila. Y nada más. Muchas gracias, un saludo y hasta la próxima. I'm learning from the past, I'm learning. You've always been the one.